Buenos días, congresistas, ponentes, moderadores, asistentes todos. Buenos días de nuevo. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este 7º Congreso de Educación Financiera organizado por Edufinet, que este año tiene como lema Educación Financiera y Ciberseguridad, claves para la nueva era digital. Antes de comenzar el formato de esta edición y dar paso a la mesa inaugural, quisiéramos expresar nuestro apoyo y solidaridad con los afectados por los daños causados por la DANA en la Comunidad Valenciana y también en las provincias de Andalucía y Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Almería, Málaga o Albacete. Este año, el formato seguido para las ponencias es de sesiones de 40 minutos a las que se sumarán 10 para posibles preguntas. Para los que nos sigan online, las preguntas podrán ser formuladas a través del chat que está habilitado para ello. Los coloquios tendrán una duración aproximada de 55 minutos. Sin más dilación, paso a presentarles a los miembros de la mesa inaugural. Don José Manuel Domínguez, director del proyecto Edufinet. Doña Elisa Chuliá, de Funcas. Don José Sevilla, de Unicaja Banco. Y don Sergio Corral, de Fundación Unicaja. Para comenzar, tiene la palabra don José Manuel Domínguez, director del proyecto Edufinet. Don José Manuel, cuando quiera. Gracias. Buenos días. Aunque condicionados por esas circunstancias meteorológicas que ya se han expresado, no quiero, en nombre de Edufinet, dejar de darle nuestra más cordial bienvenida a este 7º Congreso de Educación Financiera y expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que lo han hecho posible. A todos los congresistas, obligados, como se ha señalado, al menos en esta jornada inicial, a hacerlo de forma telemática, a los ponentes y moderadores de coloquio, a los miembros del comité organizador, a todos los colaboradores y, cómo no, a las instituciones que respaldan el proyecto y, singularmente, este congreso, especialmente a Funca y a Elisa Chuliá, a quien agradecemos también su participación en esta inauguración, así como su posterior ponencia. La profesora Chuliá ha participado ya en varios congresos en los que siempre ha efectuado aportaciones de gran relieve y utilidad. A Unicaja Banco, representado hoy aquí por su presidente, José Sevilla. Recuerdo que la primera vez que conversé con él, pues ya me transmitió su inquietud y su motivación por los programas de educación financiera. Conocía nuestro proyecto de Edufinet y le agradecemos que se haya incorporado a este congreso en la primera oportunidad que ha tenido desde que accedió a la presidencia del banco en la primavera de este año. Finalmente, agradecimiento a la Fundación Bancaria Unicaja en la persona de Sergio Corral, su director general, que también, recuerdo, pues jugó un papel importante a título personal en la fase de puesta en marcha del proyecto Edufinet y, posteriormente, durante una etapa, desempeñó con gran eficacia el puesto de coordinador. También le expresamos nuestro agradecimiento por la cesión de la espléndida sala del Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Málaga, en el edificio del antiguo Palacio Episcopal, que hoy no podemos disfrutar. Espero que sí podamos hacerlo en los próximos días. Y esa sala, concretamente en su configuración actual, pues se inauguró con ocasión del 2º Congreso de Educación Financiera en el año 2019. Edufinet es un proyecto de educación financiera que arrancó en el año 2005, hace ya prácticamente 20 años, con el propósito de contribuir a extender la cultura financiera entre la población. En aquella fecha aún no se había desencadenado la crisis financiera internacional y la educación financiera era algo prácticamente desconocido. La crisis financiera internacional, que se inició en 2007, actuó como un potente catalizador que activó una auténtica cruzada en pro de la cultura financiera en todo el mundo. Desde entonces, como tendré ocasión de señalar en la ponencia que me corresponde exponer con carácter casi inmediato, se han producido importantes cambios que han alterado el estatus y el panorama de la educación financiera. Pese a todo el despliegue que ha habido, yo creo que hay indicios de que el nivel de cultura financiera con carácter general aún es insuficiente. Además, en un entorno de profunda transformación del sistema financiero bajo el impulso imparable de la digitalización, surgen nuevos retos y problemas. Un entorno en el que no dejan de aparecer nuevos canales, instrumentos financieros y donde yo creo que se agudizan los sesgos conductuales, como se está poniendo de manifiesto en la denominada gamificación de la inversión. Asimismo, se multiplican los ciberriesgos y surgen nuevas formas de fraude. Aun cuando ya estas cuestiones se habían abordado en congresos anteriores, la ciberseguridad, como se ha señalado María del Mar, constituye el objeto central de este encuentro. Y en este sentido, con el foco puesto en esa vertiente,
el Congreso gira en torno al papel de la educación financiera como elemento clave para abordar las oportunidades y los desafíos que plantea la nueva era digital. El primer Congreso de Ufinet de Educación Financiera se celebró en el año 2018 en el contexto de un programa de actividades conmemorativas, pero desde entonces se ha venido manteniendo la cita anual que llega ahora a la 7ª edición. Creo que se ha convertido en una referencia nacional anual en esta estación otoñal, donde pues con cierta regularidad pues concurren las lluvias que son muy escasas en la ciudad de Málaga, y esperamos que el Congreso se pueda mantener en los años venideros. Como en los anteriores, el Congreso, este 7º, tiene 3 objetivos básicos. En primer lugar, servir como punto de encuentro de personas y agentes que están interesados en la educación financiera. En segundo lugar, discernir el estado de la cuestión a fin de poder identificar algunas tendencias y vislumbrar aspectos clave que sirvan para la adecuación y actualización de los programas de educación financiera. El Congreso aborda también otros aspectos relevantes, aparte del tema central, y esto organizado en 3 jornadas con un total de 14 sesiones y 5 coloquios y la participación de prácticamente 40 ponentes y moderadores. Cabe destacar, yo creo, la amplia representación académica e institucional y, una vez más, el carácter internacional del encuentro. A tenor del perfil del elenco de participantes, yo creo que más que la expectativa tenemos el convencimiento de que el Congreso va a permitir extraer, yo diría que valiosas conclusiones y enseñanzas que van a ser de gran utilidad en el desarrollo de actividades formativas y de investigación en el ámbito de la educación financiera. Esperamos igualmente que el Congreso, a pesar de las limitaciones afrontadas, sea provechoso para todos los participantes y tal vez pueda servir de estímulo para que algunas personas decidan incorporarse a la tarea de interés general de contribuir a la difusión del conocimiento financiero en la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Manuel. Le damos paso a doña Elisa de Funcas, cuando quieras. Elisa, el micrófono. Sí. Buenos días a todos. Un año más tengo que agradecer la invitación a participar en este congreso. Para Funcas es un honor poder participar en la inauguración de Edufinet. Gracias a Unicaja y a los organizadores del congreso por esta invitación, en particular a José Manuel Domínguez, pero también impulsor de la red de Edufinet, pero también, por supuesto, al resto de colaboradores que han hecho posible que este congreso tenga lugar hoy, y además en estas circunstancias difíciles. Ha sido, incluso en estas circunstancias difíciles, la verdad, un ejemplo de buena organización. Así que aquí estamos todos para inaugurar este congreso. Funcas comparte con Edufinet el propósito de mejorar la cultura financiera de los ciudadanos a través de la educación y la investigación. En Funcas la educación financiera está integrada en el área social e incluye 2 apartados. Por una parte, publicaciones, y luego el programa Funcas Educa, que impulsa ACECA, Asociación Bancaria de la que forma parte Unicaja. La columna vertebral de Funcas Educa es el programa de estímulo a la educación financiera, que tiene por objetivo financiar proyectos de educación financiera en España desarrollados por las entidades adheridas a ACECA, bien de forma directa o a través de sus fundaciones asociadas. El primer programa Funcas de estímulo a la educación financiera se desplegó en 2018 con el objetivo de contribuir a mejorar las competencias financieras de los españoles. En 2024 nos encontramos, por tanto, en la 6ª edición de este programa, y dentro de unos meses conoceremos los datos correspondientes a esta edición de 2024. Pero de momento lo que podemos exponer son los del ejercicio 2023. Y de acuerdo con el informe ejecutivo de Educación Financiera 2023, el programa Funcas Educa dedicó ese año 1,82 millones, es decir, 1.820.000 euros a iniciativas de educación financiera. Sumada esta cantidad a los importes destinados desde 2018, pues se elevan a más de 12 millones de euros. En 2023 se desplegaron más de 100 programas, más de 6.000 actividades dentro de este programa de Funcas Educa. El 58% de esta inversión social, porque yo creo que la podemos llamar así, inversión social, se destinó a la infancia y juventud, y los temas sobre los que trataron esas iniciativas, ahora ya globalmente, no solo los dedicados a infancia y juventud, fueron ahorro, gasto, presupuesto familiar. En torno a un 30% se dedicaron a estos temas, un 20% a sostenibilidad, digitalización y ciberseguridad, el tema que nos ocupa en este congreso, un 16%
26% aproximadamente se centró en productos y servicios de inversión y algo menos, un 13%, se destinó a productos y servicios bancarios. El sector CECA podemos decir que es hoy día el mayor inversor privado en educación financiera de España. Esos esfuerzos realizados en el marco de los planes nacionales de educación financiera, en los que se integra nuestra intervención educativa, esos planes, esos esfuerzos para hacer accesible la educación financiera a grandes segmentos de la sociedad tienen su reflejo en indicadores como los que acabo de señalar, pero yo creo que esto no puede conducir a la complacencia y no lo ha hecho yo creo que en ninguno de los ámbitos, ni en FUNCAS ni me consta también en Edufinet. Hace 2 años dije desde este mismo lugar, no desde este mismo lugar, pero sí desde la Plaza del Obispo, desde la Fundación, desde la sede de la Fundación Unicaja, que en el pasado la prioridad había sido conseguir recursos para la educación financiera y que iba siendo hora de dar prioridad a la calidad del gasto, es decir, a gastar bien. Y para ello necesitábamos evaluar lo que hacemos. Bueno, ¿cuánto hemos avanzado en estos 2 años? 2 años al fin y al cabo es poco tiempo, pero ¿cuánto hemos avanzado? Es difícil de calibrar. Tengo la sensación de que no lo suficiente, de que se podría haber avanzado más. Creo que no nos podemos conformar con esos indicadores convencionales como los que he citado anteriormente, es decir, cuántos programas tenemos, cuántas actividades, cuántas visitas tiene la web, una web determinada o el acceso a un contenido específico. Yo creo que hay que medir si estas iniciativas cambian verdaderamente el conocimiento y la disposición a utilizar ese conocimiento y si lo hacen, cuánto duran ese conocimiento y esa disposición. Es decir, la clave a mi juicio, a juicio de FUNCAS, consiste también en cómo conseguir que se interioricen duraderamente esos conocimientos, que esos conocimientos arraiguen en las cabezas de la gente y a partir de ellos se configuren los comportamientos financieros. Esta es, a nuestro juicio, una labor interdisciplinar. Necesitamos expertos en neurociencia, en psicología, en educación, en didáctica de las matemáticas y de la economía. Por supuesto, necesitamos expertos en ciencias económicas, en sociología igualmente, expertos en contenidos de comunicación, incluso expertos en aplicaciones informáticas. Yo creo que estas palabras, que pueden considerarse como una llamada a abrir más la investigación sobre educación financiera a otras disciplinas, puede ser un buen final para esta pequeña intervención que tenía preparada. Insisto, no se trata simplemente en dar cobijo a lo que podríamos llamar paracaidistas de otras disciplinas, ¿no?, que de vez en cuando hacen una investigación, sino realmente tratar de lanzar, de organizar un programa de investigación auténticamente interdisciplinar. Creo que pocas instituciones pueden hacer esto mejor que Edufinet y estoy segura de que si se lo propone lo va a conseguir. Muchas gracias por su atención y estoy encantada de participar en este congreso un año más. Muchísimas gracias, doña Elisa. Pues a continuación nos gustaría escuchar las palabras de don José Sevilla de Unicaja. Cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y como decía antes José Manuel, pues la verdad es que estoy encantado de estar en este 7º Congreso de Educación Financiera organizado por Edufinet. Como yo creo que muchos de vosotros sabéis, desde nuestro banco, desde Unicaja, hemos participado junto con la Fundación Unicaja, pues desde el principio en este proyecto, desde el año 2005, ya prácticamente 20 años en el proyecto Edufinet, que en su momento fue un proyecto pionero en la promoción de la educación financiera en España. En este congreso, como ya se ha comentado, contamos de nuevo con el patrocinio de FUNCAS, a los que le agradecemos mucho su participación y su involucración, porque, bueno, yo creo que aquí todo lo que sea unir esfuerzos es bueno para este objetivo de promover la educación financiera. Este congreso ya se ha convertido en uno de los grandes referentes en educación financiera en nuestro país y la verdad es que durante estos 3 días que dura el congreso, bueno, pues se reúne a un numeroso conjunto de expertos que van a reflexionar y van a debatir sobre la mejor manera de divulgar la educación financiera. Es cierto, y se ha comentado ya, que durante los últimos años se han producido avances importantes en cuanto a la mejora del conocimiento financiero en nuestro país. Y es un ámbito que cada vez más ha ido entrando también en la agenda y en las prioridades de las autoridades públicas de nuestro país. Pero también es verdad, y también se ha comentado, que queda mucho camino por recorrer. Así, si por ejemplo tomamos el último informe PISA, pues lo que señala este informe es que nuestros estudiantes de la ESO todavía puntúan algo por debajo de la media de la OCDE
en esta materia, en conocimientos financieros. En el sector bancario y más en concreto en nuestro banco Unicaja estamos muy convencidos de que el impulso a la educación financiera es clave para fomentar una relación con nuestros clientes más satisfactoria, que nos permita atender mejor a sus necesidades y de hacer de una forma eficaz una mejor relación entre el cliente y el banco y de alguna manera favorecer un mejor entendimiento de las opciones que tienen nuestros clientes tanto de ahorro como de financiación. Y hablando de ahorro, me gustaría hacer un par de comentarios muy breves porque yo creo que es un tema que está cada vez más, vamos a decirlo así, en boga en el proyecto europeo. Como muchos de vosotros conocéis bien, recientemente en Europa se han lanzado dos informes de cierta importancia, el informe Letta, el informe Draghi, tratando de revisar y de analizar cuáles deberían ser las claves para el desarrollo de lo que se ha venido a denominar la nueva Europa. Una de las claves que mencionan los dos informes es el ahorro del sector privado como una fuente importante de crecimiento para la economía y de progreso para las personas. Y yo creo que el fomento del ahorro también es algo que está muy unido a los objetivos de la educación financiera. Y en mi opinión, y esto no está sacado de ningún manual, sino en mi experiencia personal, yo creo que para fomentar el ahorro hay que reflexionar al menos sobre tres aspectos. Yo creo que el primero de ellos sería el tipo de interés real. Yo creo que el tipo de interés real es un concepto que es muy importante porque es el tipo de interés descontando el efecto de la inflación. Y es verdad que cuando miramos a la pasada década, realmente en Europa, durante gran parte de esta década, hemos tenido tipos de interés reales negativos, derivados de una política monetaria pues muy expansiva y que tenía otros fines diferentes. Y es verdad que en entornos de tipos de interés reales negativos es difícil promover un ahorro a largo plazo efectivo. El segundo elemento que me gustaría destacar es la diversificación. La diversificación yo creo que es la mejor forma de proteger el ahorro. Lo hemos visto en algunos episodios recientes de algunas crisis importantes, donde realmente si el ahorro estaba diversificado, pues ese efecto ha sido mínimo en el patrimonio de muchos ahorradores. Y el tercer y último elemento que querría destacar es la relación que existe permanentemente entre riesgo y rentabilidad. Por más que en muchos casos algunos ahorradores piensen que hay oportunidades, como diríamos los clásicos, de conseguir duros a pesetas, realmente la historia es en ese sentido muy pertinaz y lo que nos demuestra es que cuando existe una mayor rentabilidad ofrecida, normalmente detrás de esa inversión hay un mayor riesgo. Por lo tanto, creo que el fomento y el desarrollo del ahorro es muy importante en Europa. Creo que tenemos que hacerlo de una forma prudente y responsable. Y creo que también, además del aumento de los conocimientos financieros de los ahorradores, es muy importante el asesorarse bien, el contar con un buen asesor. Y aquí me vais a permitir que barra un poco para casa, como los que podéis encontrar en nuestro banco en Unicaja. El título del congreso de este año es Educación financiera y ciberseguridad, claves para la nueva era digital. Y parece claro que la digitalización de las finanzas pues ofrece grandes oportunidades, grandes ventajas, pero también presenta riesgos, como se van a analizar seguro con gran profundidad a lo largo de este congreso. Solo me gustaría ofrecer un par de datos sobre ese tema que seguro que se van, como decía antes, a analizar en mayor profundidad durante el Consejo. Pero de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, el número de ciberestafas que se registraron en España el año pasado, en 2023, superaron los 427.000. En la última década, el número de ciberestafas se ha multiplicado por 16 y han pasado de representar menos del 3% del total de los delitos registrados en nuestro país hasta acercarse ya al 20% del total. Por lo tanto, está claro que es un tema de creciente preocupación, que sigue en aumento, y estoy seguro que muy buena parte de estos delitos se podrían haber prevenido si las víctimas hubieran contado con un mayor conocimiento sobre algunas normas básicas de ciberseguridad,
de las que seguro que se van a hablar a lo largo de este congreso. No les entretengo más. En definitiva, pienso que este congreso propone reflexionar sobre uno de los temas de enorme y creciente importancia en el ámbito de la cultura financiera. Deseo a todos los asistentes un debate muy enriquecedor que permita contribuir a la difusión de la educación financiera y en especial en la vertiente de los riesgos digitales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Y para terminar esta inauguración, contamos con las palabras de don Sergio Corral, de Fundación Unicaja. Don Sergio, cuando quiera. Sí, hola, buenos días a todos. Antes de empezar, saludar a mis compañeros de inauguración, a José Manuel Domínguez, José Sevilla y Elisa Chuliá. Para mí es un honor compartir esta jornada inaugural con todos vosotros en el marco de este congreso bajo el lema Educación financiera y ciberseguridad, claves para una nueva era digital. En el congreso, como se ha dicho, abordaremos temas esenciales para el futuro y para la sostenibilidad de nuestros hogares y de nuestra economía. En primer lugar, me gustaría agradecerle a los organizadores su esfuerzo por la preparación del congreso y mucho más, como se ha comentado, ante las dificultades del día de ayer. La verdad es que ha sido un reto que han afrontado con sobresaliente. También me gustaría agradecerle a los participantes el hecho de que puedan acompañarnos hoy y su compromiso con la educación financiera, especialmente en un entorno económico y tecnológico en constante transformación, en el que la información se ha convertido en un valor determinante. Estas circunstancias, junto con Unicaja Banco, nos llevó a alumbrar una iniciativa pionera en el país de la que nos sentimos muy orgullosos. El proyecto de UFINER, que, como se ha dicho, empezó en el año 2005 con el impulso de José Manuel Domínguez, cuya luz en aquel momento, cuando todavía no se hablaba de educación financiera, pues propuso esa inquietud en el ámbito de Unicaja y como consecuencia dio la luz a este proyecto que ha sabido convertirse en una referencia en una disciplina considerada fundamental en términos de desarrollo y cuya evolución obliga a la actualización continua de contenidos, entre los cuales el presente congreso, que se celebra ya su 7ª edición, como se ha dicho, se ha revelado en una poderosa puesta a punto a la hora de reflexionar sobre los cambios más inminentes. La educación financiera no es solo un conjunto de habilidades técnicas sobre ahorro, inversión o planificación económica. Es una herramienta transversal imprescindible en todos los ámbitos de la vida, que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas y responsables. Una herramienta que no se limita al ámbito personal o familiar, sino que abarca la educación, el emprendimiento, las políticas públicas y, por supuesto, la seguridad digital. Gracias al incremento de la concienciación y la implicación de los organismos públicos y privados, la formación en este ámbito ha saltado a primera línea de las inquietudes sociales y docentes, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Así lo sanciona, por ejemplo, como se ha dicho, la última edición de la encuesta de competencias financieras del Banco de España, publicada a finales de 2023, en la que muestra que el 53% de la población responde correctamente a preguntas formuladas sobre la materia, lo que significa un avance con respecto al 2016. Otro dato significativo es el que aporta el informe PISA de 2022 para España, con una muestra de 2.000 alumnos en 2006 y de más de 200 centros educativos, que detectan un rendimiento en competencia financiera inferior a la OCDE. Todo ello en un contexto en el que la digitalización, especialmente espoleada por las limitaciones de la pandemia, ha ido ganando progresivamente terreno. También en lo que respecta a los servicios financieros. De acuerdo con un informe de FUNCA de 2022, casi el 32% de los clientes bancarios acceden a diario a su banca online, mientras que solo el 8% acude a su sucursal semanalmente o cada 15 días. El uso de la banca digital ha aumentado un 30% desde la crisis del coronavirus, abarcando ya el 70% de los usuarios españoles. El proceso se advierte también en los hábitos de consumo y formas de pago, con el auge de las aplicaciones móviles, las carteras digitales, los códigos contactless o los QR. En concreto, el comercio electrónico ha registrado un aumento sostenido durante los últimos años,
Según los últimos datos del INE, el volumen de personas que ha comprado a través de Internet los últimos 3 meses ha pasado del 17% en 2010 a más del 56% el año pasado. Un porcentaje que se incrementa en personas con mayor nivel de formación. Esta situación nos conecta con el motivo que centra este congreso, la ciberseguridad. Un componente inseparable de debate sobre las operaciones en Internet y otro pilar fundamental de la inclusión financiera. Para lograr una verdadera integración en la era digital, no solo debemos de garantizar el acceso a los servicios financieros, sino también que ese acceso esté desprovisto de peligro. Con el crecimiento de la digitalización, nuestras finanzas y decisiones están cada vez más expuestas. Como ha dicho el presidente del banco, según datos del Ministerio, en 2023 se registraron más de 470.000 delitos cibernéticos. Si lo ponemos en perspectiva, cada hora se cometen 54 delitos cibernéticos en nuestro país y un 90% de ellos son estafas informáticas. Esta realidad plantea un doble desafío. Debemos enseñar a las personas a gestionar los recursos, pero también protegerlos en un universo virtual en el que los riesgos son invisibles, pero muy reales. Además, debemos de asumir que la ciberseguridad no es algo estático, sino que requiere de un aprendizaje constante. Este congreso es una oportunidad para que profesionales, académicos y expertos analicemos las claves que nos permitan avanzar hacia una sociedad más segura y preparada, en la que la inclusión digital no deje a nadie atrás y en el que cada ciudadano, independientemente de su nivel socioeconómico, tenga acceso a los conocimientos necesarios para gestionar sus finanzas con garantía. Un ámbito en el que, como decía, Edufinet ha sido y es vanguardia. Concluyo deseándoles a todos el máximo aprovechamiento del Congreso y esperando que todos juntos avancemos en la mejor educación financiera de la ciudadanía. Muchas gracias.